Señor, por esta oportunidad de estar aquí reunidos en esta mañana, Señor, nuestra clase de bautismo en membresía. Te pedimos, Padre, que hables a nuestras vidas de una manera especial y asimismo, Padre, que todo lo que se hable aquí sea de edificación. En nombre de Jesús pedimos estas cosas, mi Cristo. Bendice a los que están de vacaciones, los que no se han podido unir con nosotros hoy, los que se unirán luego para la honra tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Así que, hermanos, continuamos con nuestras clases. Les urjo a que si no lo están haciendo, lo hagan, que sigan las lecturas diarias, los devocionales, los videos, porque si se dan cuenta, ahora mismo vamos por crónicas y estos videos han cubierto desde Génesis 1 hasta donde nos encontramos. So I encourage you to look at the Bible scriptures that we've been doing in the study together, because it's covering from Genesis until right now in the Spanish Bible study, we're all the way to Chronicles. Y lo que hacemos es que hacemos una discusión de puntos generales. We do a general discussion of biblical topics to kind of look deeper, para mirar más profundamente. Así que la clase pasada, last class, había hecho una pregunta, had asked a question. Y la pregunta que había hecho fue la siguiente. The question I had done was the following. ¿Hay vicios en su vida? ¿Ha desarrollado usted vicios en su vida? Have you developed vices in your life? Wrongdoings that they have become a part of your daily living. Entonces, no sé, di que está por acá, si meditó en eso, pudo identificar o hacer lo que hace mucho, dice más fácil. No, yo vivo bien. I live easily, I have nothing to worry about. O no pude identificar. Sí. Yo lo había experimentado o lo había expresado antes. Hay unos, llamémoslo de alguna manera, vicios que son no sé cómo decirlo para no decirlo de mala manera, comunes o corrientes, que son generales, que se ven desde el ojo humano, se pueden ver. Y es, por decir algo, el licor, las drogas, la prostitución, los malos hábitos como uno robar en el trabajo, así sea un lapicero, algo así. Entonces, en la meditación que yo hice, analicé dos cosas. El vicio con el que yo convivo diario, son la alimentación mala a mi cerebro, los pensamientos malos. Pienso que es lo que más no se ven, es solamente entre Dios y yo, pero sé que lo estoy haciendo mal. Sé que me está consumiendo un tiempo valioso porque estoy pensando en cosas que aún no han sucedido, en cosas que yo ya estoy planeando cómo las voy a resolver. Y lo más delicado es que no las resuelvo en mi mente de forma positiva, sino que es de forma negativa. Y yo sé que mi mente es la guía para todo lo que uno es en el cuerpo. Y esa manera de pensar es la que me lleva muchas veces a reaccionar de mala manera, porque ya en mi mente lo he predispuesto a esa situación. Es complicado porque son situaciones especiales y es un vicio, es una mala manera de arreglar las situaciones en mi mente antes de que suceda. Entonces, eso me lleva ¿a cuál vicio? A la ansiedad. ¿A cuál vicio me lleva? Me lleva a la tristeza. ¿Me lleva a cuál? Al resentimiento. Me lleva a cuál? A anteponerme a situaciones que yo no puedo controlar. Esos son vicios que no son tangibles, pero que hacen mucho daño, muchísimo daño, muchísimo y muchísimo. Entonces, ahora la parte positiva es ya lo identifiqué y lo estoy trabajando. ¿Cómo? Estoy trabajando en aprenderme salmos de memoria de a poquito.
los voy memorizando de a poquito. So, le di entrada a que el enemigo me diga, piensa en esto, porque algo sucedió. Entonces lo que hago es, no, espera un momento, yo tengo un salmo, así sea un pedacito que me haya aprendido, lo repito, lo repito, lo repito. Entonces estoy borrando los caminos viejos y tratando de hacer unos caminos diferentes en mi mente, porque yo no robo, no tengo que trabajar con eso. Las mentiras que llamamos piadosas también son un problema que uno debe aprender. Uno dice, llego a las 5 y mentiras que no va a llegar a las 5 sino a las 7. Si usted ya sabe que va a llegar a las 7, ¿para qué dice que llega a las 5? Son cosas así, son cosas pequeñas, pero formándome el carácter. Esa es mi visión fatal. Mi mente. Bueno, pues, gracias por compartirlo. Ese creo que ese vicio, como usted comparte, creo que es mucho más común de lo que podrían pensar muchas personas, pero lo más difícil es el no reconocer, porque si no lo reconocemos no podemos lidiar con él. Y bien curioso, presté mucha atención a los videos de esta semana porque literalmente los videos de esta semana, que ya los grabé, ¿verdad? Hablando del rey Roboam, y cuando se habla de Asa, literalmente habla, y de Jeroboam también habla de la manera en la que ellos escucharon consejos, algunos de ellos escucharon consejos erróneamente, habiendo escuchado el consejo correcto, escucharon ambos, el correcto y el incorrecto, y decidieron irse por el incorrecto. Pero también habla de lo que fue resolver las cosas por sus propias manos. Hubo uno de ellos, por ejemplo, que cuenta la historia, no para meternos en todos esos detalles, pero solo por la superficie, que al principio confió en Dios y cuando tenía un problema se lo ponía delante de las manos de Dios, pero luego cuando tuvo un problema, lo que hizo fue que huyó, lo tomó bajo sus propias manos en vez de ponerlo en las manos de Dios. Literalmente, nosotros en esta clase, ¿verdad? Y en este proceso de lo que es bautizarse, en este proceso de lo que es hacerse miembro de una iglesia, recordamos, no es que tiene que hacerse esto, hermano, pero qué bonito saber que en el momento que usted tome ese paso, se hizo con un entendimiento de que hay un compromiso con Dios sobre todo. No es acá con nosotros y que usted sea perfecta y no es eso, ¿verdad? Pero hay un compromiso con Dios sobre todas las cosas y es parte de un proceso. Yo le cuento, déjeme yo contar y le llamo vicio también, y así mismo es igual, yo le diría también que es mental, es a veces el no sentirme personalmente, humanamente hablando, como que soy capaz. Y es quizás algo interesante de escuchar. Yo escuché a alguien que me dijo los otros días, oh, a usted le encanta hacer videos y ponerlos en las redes sociales. Y yo decía, wow, tampoco me conoce la persona, porque si algo que honestamente yo nunca pensé que estaría haciendo, fue videos en las redes o compartiendo videos así, porque puede exponer a una persona, ¿verdad? Cualquier cosa, cualquier palabra que uno diga puede ser grabada y es traída, ser pastor, la misma cosa, una predicación, un estudio, lo que sea. Y curiosamente todo comenzó con COVID. Cuando comenzó COVID, ahí fue que empezaron los videos. Y luego acabó COVID y en base a los comentarios, ¿verdad? Ha sido de bendición para las personas y gloria a Dios por eso. Pero qué problema cuando nosotros, y esto lo hablan en los estudios de esta semana también, qué problema cuando nosotros nos desconectamos de Dios sin darnos cuenta, porque venimos y entramos por las puertas de la iglesia, porque escuchamos la música cristiana, porque leemos un versículo o leemos un salmo y solamente por hacer la rutina nos olvidamos verdaderamente de que en realidad Dios espera más de nosotros, porque la rutina en realidad no tiene nada que ver con profundidad íntima en Cristo. Lo que tiene que ver con la intimidad íntima con Cristo viene siendo nuestra decisión de si le vamos a honrar o no le vamos a honrar
y cómo vamos a identificar las áreas de nuestras vidas, como los vicios. Y es una palabra fuerte llamarle vicio. Es, no, yo mis debilidades, ¿qué es más fácil? Ya, yo tengo mi debilidad, yo trabajo en ella, pero llamarle vicio, ¿por qué? Porque es un ciclo repetitivo que literalmente nos lleva o trata de llevarnos a la separación de Dios últimamente. Totalmente dañino. Y entonces, cuando lo miramos de esa manera y lo entendemos de esa manera, pues podemos ver que, wow, verdaderamente eh, hace falta una decisión diaria de no, yo no puedo dejarme llevar de esto. Yo tengo que hacer algo a propósito, ¿verdad? Para no permitir que estas cosas se metan en mi vida. Estuvimos hablando del perdón también la semana pasada y vamos ahora mismo a mirar, hablando de hablamos del el impacto que tiene mi comportamiento, el efecto de mi vida sobre otros y de vivir como Cristo. Y hablando, ¿verdad? Vamos a comenzar acá hoy hablando de lo que es ese vivir como Cristo, que significa vivir como Cristo. Mencionamos Efesios capítulo 4 del 1 al 3, que los estuvimos mirando. Me encantó una de las imágenes que estuve mirando y compartiendo los videos de esta semana, pero les resumo, eran tres aparatos o tres cosas representativas, ¿verdad? Pero podríamos ver, vamos a mirar, porque ya han pasado un tiempito nuevamente, Efesios 4, del 1 al 3. Ya lo miramos, ya lo discutimos, vamos a mirarlo de nuevo para ver si nos viene otro pensamiento en la mente. Así que dice así, Efesios 4, del 1 al 3 dice, por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Y la pregunta del millón, que esta pregunta no lo hicimos la vez pasada, pero podríamos decir esto, enfocándonos en lo que son los vicios de la vida, ver esas cosas que nos llaman al pecado o que nos tientan a ir en el camino incorrecto. Le podría hacer esta pregunta. Vamos a mirar el versículo de una manera diferente. Cuando dice aquí, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Le pregunto, hermanos, ¿está usted, estoy yo, viviendo de una vida digna del llamamiento que he recibido? ¿Estoy viviendo yo de una manera digna del llamamiento? Pastor, yo pienso que sería importante dar una breve de qué es digno. Digno, la palabra digna, ¿qué significaría en cuanto a la pregunta? Digna es no decir groserías, digna es vestir bien, digno es, ¿cómo sería, cómo ilustrar la palabra? En cuanto al Ok, tremenda, buena pregunta. Aquí a decir, por ejemplo, el ejemplo que usted dice de la vestimenta, ¿verdad? Si estoy vestido de una manera digna o no de una manera digna. Más que nada, vamos a mirar la palabra de esta manera. Cuando dice estoy viviendo de una manera digna, estoy viviendo de una manera representativa de Cristo. Eso es lo que significa. ¿Okay? No sin meternos en mucha definición, porque a la larga y a la postre lo que significa es he podido yo o puedo yo en mi decisión, en mi modo de vivir, reflejar a Cristo como luz, que otras personas me vean a mí y aunque no sepan mi nombre, que mi nombre sea irrelevante porque la esencia que yo estoy emitiendo muestra a Cristo Jesús. Entonces, prácticamente vamos a leerlo de esta manera. Les ruego que vivan de una manera que representen
a Jesús por medio del llamado que han recibido. Cuando otras personas nos vean, se supone que vean a Cristo. Y eso es un cargo, ¿verdad? Es un cargo fuerte, es un cargo de honor, pero es un cargo fuerte. Porque van a haber momentos, y creo que esto podemos estar todos de acuerdo, donde nosotros humanamente no hemos representado, ¿verdad? O no vamos a representar a Cristo. Pero luego caemos en cuenta de nuestros errores y tratamos de corregirlos para representar a Cristo. Y poder pensar, wow, si yo hubiera hecho esto y esto y esto, hubiera sido una mejor manera. En el futuro trataré de hacer esto y esto y esto. Y entonces no es ser perfecto, pero eso es vivir de una manera digna del llamamiento. Déjeme darle un ejemplo al revés. Vamos a decir que yo estoy en un trabajo y comencé desde la posición más baja, ¿verdad? Y ahora me ponen en la posición más alta. Entonces, cuando yo voy a la posición, en esa posición donde yo estoy, mi primer día de trabajo, llego con pantalones cortos y una camiseta a trabajar en una oficina. Estoy yo demostrando de una manera digna la representación de la tarea, de la responsabilidad que ha sido puesta sobre mí. Absolutamente no. Porque si si vamos a decir, son en una oficina, vamos a decir, todos son ejecutivos, todo el mundo se viste de una manera, los hombres se ponen sus corbata, ¿verdad? O como sea, la vestimenta. Entonces, sin que nadie, y esta es la parte curiosa, nadie se supone, si me ha puesto en esa posición, que ya yo se supone que entienda, tiene que venir a decirme a mí cómo yo vestirme. Porque en mi entender que he aprendido de lo que he visto, de lo que he escuchado, de lo que he hablado, de lo que he vivido y lo que he digerido, vamos a decir, en cuanto al tiempo que he pasado en esa organización, he podido entender que la expectativa es X, Y, Z. Ahora lo aplicamos a la palabra de Dios. Yo estoy estudiando, yo puedo entender, y yo puedo entender, ¿verdad? Que la Biblia dice, esto es una cosa que a veces causa un poquito de confusión. Vamos a hablar en cuanto al alcohol. Hubo un momento dado, cuando yo era niño, que se me enseñó que tomar alcohol era pecado. En teoría, creo que quizás la esencia o la enseñanza que la maestra trató de compartirme cuando era niño para enseñarme esto, quizás fue, no sé, porque no estoy a la mente de ella, quizás fue para asustarme, no lo haga, quizás fue para entender, ¿verdad? Wow, ni lo toques, quizás, no sé. Pero bíblicamente, todo me es permitido, mas no todo me es lícito. La Biblia no dice que tomar alcohol es un pecado. La Biblia lo que dice es, no os emborrachéis. Entonces, yo como persona, cuando crecí y aprendí y entendí, comprendí el hecho de que para yo emborracharme tengo que tomar un trago o una cerveza, tengo que tomar alcohol, uno. Comienzo con uno y luego del primero viene el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, hasta que finalmente ya no está, ¿verdad? Entonces yo decidí, ¿sabe qué? Yo no voy a tomar, así que yo no tomo. Si estoy con una persona cristiana que desea tomar o esa es parte de su práctica, yo no voy a criticar, no voy a juzgar a nadie, pero para mi persona, yo he decidido para mi persona que yo no voy a, como ya yo tengo mis vicios, ya yo tengo mis luchas personales que tengo que lidiar con Dios para que Dios me ayude, no quiero añadirme la posibilidad de tener otra encima. Que no es necesario. Que no es necesario. Entonces, y esto es legal. Ok, maravilloso, es legal, lo puedo hacer, pero me puede terminar llevando por un camino a la perdición, especialmente uno conociéndose, que quizás uno trata algo, le gusta, ¿y qué pasa cuando algo le gusta? Busca más, y más, y más, y más, y más. Entonces,
un problema que pasa muchas veces con este versículo de vivir de una manera digna del llamamiento es que si a mí en realidad no me importa el llamamiento, y estos son palabras un poquito fuertes que voy a decir, pero no sé verdaderamente qué otra manera mirarla, o si no le doy importancia a mi llamamiento, no voy a querer leer el libro de las reglas para el llamamiento. Y el libro de las reglas es la Biblia. Entonces, escuché esta ilustración, me pareció bien interesante. Nosotros a veces, delante de Dios, vamos delante de Él con esta mentalidad de, pues, yo no sabía, o Dios, pues perdóname porque yo no tenía la menor idea que eso era malo. ¿Cómo usted puede estar sirviéndole a Dios por 30 años y no saber que Jonás es un libro de la Biblia? Eso es una historia verídica. Todavía una persona que trabajó en una iglesia como líder y todo eso, estábamos hablando un día, yo iba a hacer una lección con unos niños, un grupo de niños de Jonás, y entonces me dice, una pregunta por curiosidad, ¿dónde queda? Yo tenía como 20 años, esta persona tenía como 50 y algo de años, y esa pregunta me dice la persona, ¿dónde se encuentra la historia de Jonás? Yo me quedé sorprendido, yo le dije, no pensé nada, no dije nada más, pero me hizo pensar, me causó curiosidad, porque como una persona que sirve como líder, no sabía que Jonás era un libro de la Biblia. Hermano, no voy a decir que yo lo sepa todo, pero la cosa es esta, cuando uno lee los libros de la Biblia, el nombre de Jonás sale en el libro de la Biblia, dice Jonás. Así que obviamente, si yo le pregunto a usted, ¿dónde habla la Biblia del libro de Esther? Y usted, pues obviamente es en Esther. ¿Dónde habla la Biblia de Job? Pues, obviamente en el libro de Job, ¿verdad? Entonces, qué cosa curiosa, servir sin profundizar. Y ese es un punto importante porque, mire, hermano, usted y yo, como seguidores de Cristo, tenemos una decisión que tenemos que tomar y es de qué manera vamos a buscar a Dios. ¿Vamos a tener una relación con Dios a la superficie o vamos a tener una relación con Dios profunda? Entonces, las demás cosas que nos habla acá de ser humilde, amable, ¿verdad? Son expresiones de la representación de nosotros hacia Cristo. Así que yo represento a Cristo y al representar a Cristo voy a mostrar estas cosas porque eso fue lo que demostró Cristo, ser humilde, amable, paciente, tolerante, otro. Eso fue lo que él demostró y eso se supone que sea lo que voy a hacer. Entonces, la pregunta del millón, ¿soy yo una persona que aspira y trata, no es que seamos perfectos, ¿verdad? De vivir digno al llamamiento de Cristo en nuestras vidas? Y la respuesta a esa pregunta, hermano, si usted y yo, si nosotros no estamos haciendo un esfuerzo diario, la respuesta va a ser no. Ahí está en nosotros que hagamos ese esfuerzo entonces. ¿Quiere añadir algo, Erika, en cuanto? Yo pienso que vivirla dignamente es un proceso. Y en mi opinión, si cada día, hacemos un esfuerzo y damos un paso hacia adelante para llegar a ser como él, vamos en la dirección correcta, pero nos falta. Aún no, en mi opinión, no lo estoy haciendo al 100%, pero sé que voy en la dirección correcta. Y esa parte que usted dice, hacerlo al 100%, eso no va a pasar nunca, hasta que vayamos a morar con Dios. Pero yo por eso digo, a mí me gusta mirar el crecimiento espiritual en números decimales. Porque si estoy, como yo digo, si yo estoy a 30.1% y mañana estoy a 30.2% y mañana y el próximo día estoy a 30.1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 4, 6 y el próximo día, aunque sea un crecimiento mínimo, entonces este es el problema y es el vicio que usted mencionó de la mente, de la lucha espiritual, ¿verdad? De sentirnos que no estamos creciendo en el Señor porque fallamos.
Entonces nos olvidamos, una palabra que usted dijo es como tomar, ¿verdad? Tomar pasos. Entonces nos olvidamos que el lunes quizás tomamos 2 pasos y el martes tomamos 1, el miércoles 1, el miércoles jueves, ¿verdad? Y entonces en esta semana vamos a decir, de estos 7 días tomamos 8 pasos. Entonces cometemos un error que nos retrocede 2 pasos. Y el enemigo trata de hacernos sentir que lo hemos perdido todo. Entonces, si subimos 8 y bajamos 2, significa que todavía subimos 6. Pero humanamente es irrelevante. Porque el enemigo lo que quiere es, como es un mentiroso y un ladrón, quiere robarnos el gozo y la armonía con Cristo. Vemos los verdaderos cristianos imitan el comportamiento de Jesucristo. Dice Mateo 11:29. Dice, Cristo dijo, aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón. Entonces, por eso es que los cristianos se supone que seamos apacibles y humildes. Dice Efesios 5 del 1 al 2. Dice, por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Y este versículo es lo más importante. El que dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Este versículo que se supone que nos ayude, ¿verdad? En nuestro crecimiento con Cristo. Y muchas veces, hermano, lo que hace a veces es causar más confusión en la gente y más una perspectiva de no puedo, de imposibilidad. Cuando dice Primera de Pedro 16, sean santos porque yo soy santo. Dice, pero ¿y cómo voy a ser yo santo? Y regresamos a esa palabra, que es literalmente, hermano, la palabra de la clase del bautismo, que es la palabra de lo que es la membresía. Es un proceso. Y si mantenemos eso vigente, vamos bien, cuéntame. Yo pienso que para llegar a este nivel hay que creerle a Dios. Y lo digo por mi experiencia, me costó creerle a Dios. Yo sabía y entiendo y comprendo que Dios existe, obviamente. Cuando Dios me llamó a este camino, lo primero que empecé a entender es creerle a Él. Creerle que Él es capaz de sanar, creerle que Él puede hacer todo lo que yo le pida. Y ahí es donde empezamos este paso hacia la santidad. Cuando yo empecé a creer que Él sí me escuchaba, que solamente Él lo podía hacer, y lo aprendí fue leyendo en todas las maravillas que Él ha hecho. Porque yo no conocía muchos de los milagros y de los procesos que Él había hecho con las personas comunes como yo. Yo pensaba que necesitaba ser especial para poder escuchar y entender lo que Él me decía, y no, necesitaba aprender quién es Él. Y ahí es donde empecé a entender que sí se puede. Y eso es un punto importantísimo porque si decimos que le creemos a Dios, pero verdaderamente no lo hacemos, vamos a sí mismo a comunicarnos, vivir, pensar y actuar de una manera que no va conectada con Dios, sino de una manera que literalmente es una apariencia de fantasía. Estaba buscando la mejor manera de decirlo, ¿verdad? Una apariencia de fantasía.
y qué es una apariencia de fantasía? God bless you. We're just having our Bible study right now for baptism, but I'll translate too. Or if Spanish is okay, you let me know either way. I'll go back and forth. But talking about having an appearance of a fantasy appearance when we claim to live a life that seeks to comply with First Peter 1:16, where it says, "Be holy because I am holy." Esa apariencia de fantasía es una decisión. That appearance of fantasy is a decision. ¿Y por qué una decisión? Why a decision? Porque, hermano, Dios, y esto es una cosa que muchas veces no entendemos. We often don't understand this. God doesn't want robots. Dios no quiere robots. Y qué cosa bonita, what a beautiful thing, que yo como ser humano, as a Christian, I can choose to honor God. Yo puedo elegir honrar a Dios. Está en mis manos. It is within my hands. Los animales no lo pueden hacer. Animals can't do it. Los insectos tampoco. Las plantas tampoco. Plants can't do it. Okay? Insects can do it. Aunque las plantas, aunque sea, hacen movimientos. You know, plants actually, they do movements, right? That kind of look maybe like worship. Puede ser visto como adoración. Pero miramos entonces por qué pasa esto. Why is it that this stuff happens? Es por una razón muy importante. Really important reason. Es la naturaleza pecaminosa. The sinful nature of man. Sinful nature of man. Dice, podemos ver que heredamos una tendencia de pecar. We inherited this tendency to sin. Por naturaleza, nuestro estado frente a Dios es el de pecadores. Y por eso debemos de creer en Jesucristo. As human beings, by nature, in front of God, we are sinners. And that's why we need to believe and trust in the Lord Jesus Christ. Podemos ver en Juan 3:18, John 3:18 tells us the following. It says, whoever believes in him is not condemned, but whoever does not believe stands condemned already, because they have already not believed in the name of God's one and only Son. Dice, porque aquellos el que no han creído, dice, el que no cree ya está condenado. Y a veces dice la gente, wow, pero ¿y por qué es que la gente tiene que hablarnos tan fuerte? Why do people have to talk to us so firmly and so strongly? And it's like, you know, that's why honestly, like, I don't really like to waste time arguing with people about God. No me gusta discutir, perder tiempo con la gente de Dios. Y la gente cuando se molesta, no se va a molestar conmigo. People don't get mad at me. Porque yo digo eso, why do I say that? They're going to get mad at what the Bible says, lo que dice la Biblia, que es lo que yo creo, which is what I believe. So, when you hear me speak, cuando usted me escuche hablar a mí, you're going to notice that I have asked God to help me, le he pedido a Dios que me ayude, that when I speak, que cuando yo hable, I speak what the word says, lo que dice la palabra de Dios. No mi opinión, no my opinion. Porque mi opinión a la larga y a la postre es irrelevante. My opinion, you know, at the end of the day, it's irrelevant. Podemos ver aquí también que la naturaleza heredada de Adán está en Salmo 51:5, Romanos 5:19 y Efesios 2:3. We could see in Psalms 51:5, Romans 5:19, and Ephesians 2:3. Like Psalms 51:5 says, dice, yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. I know I am a sinner since birth. I was conceived as a sinner by my mother. Romanos 7:14, 18-24, Romans 7:14 and 18-24. Vamos a leer estos. Let's read this ones. Déjame leérselo aquí directamente. I'll read them directly from here. Si puede buscar, por favor, a Erika, Romanos 7:14. Yo lo leo en inglés, but I'll read it in English. Romans 7:14, and then we jump to 18. It says as follows. We know that the law is spiritual, but I am unspiritual, sold as a slave to sin. Now let's jump to 18-24, where it says, for I know that good itself does not dwell in me, that is, in my sinful nature. For I have the desire to do what is good,
for I cannot carry it out. For I do not do the good that I want to do, but the evil that I do not want to do. This I keep on doing. Now, if I do what I do not want to do, it is no longer I who do it, but it is sin living in me that does it. So I find this law at work. Although I want to do good, evil is right there with me. For in my inner being, I delight in God's law, but I see another law at work in me, waging war against the law of my mind and making me a prisoner of the law of sin at work within me. What a wretched man I am. Who will rescue me from this body that is subject to death? Romanos 7. 14 y luego brinca del 18 al 24. Okay. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y yo sé que en mí esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no en el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleitó en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Qué piensas de esas palabras en base a la conversación que tuvimos? What do you think about those words based on the conversation we had earlier? Yo trato de hacerlo. It's hilarious. No me deja. It's hilarious. Es graciosísimo. So, Nikki, I don't know if you caught that, but it's kind of hilarious how it's like, you know, I want to do the right thing, but I can't do the right thing because, you know, my body doesn't allow me to do the right thing, even though I really think about the right thing and I want to do the right thing, but I can't do the right. But that's our reality, nuestra realidad. But at least when we can recognize, cuando podamos reconocer and understand y entender, wow, yo sé que es difícil, I know that it is hard. Es un proceso, it is a process. Yo estoy dispuesto a luchar, I am willing to fight. No sé si le ha pasado esto, I don't know if this has ever happened to you, que literalmente ha sentido ganas de darse por vencido. You just felt like giving up. Okay, you know, Erika says, you know, almost daily, right? You wake up in the morning, and I love the expression that Paul says. Lo que dice Pablo, me gusta. Es fuerte y strong, but it's really true. Pablo dice que tengo que morir a mi carne diariamente. I have to die to my flesh every day. ¿Qué significa eso? What does that mean? That means that sometimes, maybe more times than I would like, maybe I don't want to get up to go to work. Quizás no me quiero levantar a ir a trabajar. Y I'm just there, ahí estoy, ay, un rato más, let me just stay a little bit longer. Pero yo decido, I decide, no, I have to fight, tengo que luchar, and I'm going to get to work. Voy a ir a trabajar. Pero es que no solamente eso, no quiero cocinar, pero tengo que cocinar. I don't want to cook, but I have to cook. Tengo que I don't want to clean, but I have to clean. No quiero ir a hacer esto, pero me toca. I don't want to do this, but I have to do it. Con las cosas normales también luchamos día. It's also everyday things. Now, think about this. You wake up in the morning and you know that if you don't go to work, you don't get paid. Sabe que si no va a trabajar, no le van a pagar. Pero mire qué es lo que pasa. Look at what happens. Si nos levantamos y no buscamos de Dios, if we wake up in the morning and we don't seek God, en ese momento quizás lo pasamos por alto. We just take it for granted. We just continuamos. Y no va a ser quizás un impacto inmediato. It might not be an immediate impact. Pero yo leí ayer algo. I was reading something yesterday. Me pareció bien interesante. I thought it was very interesting. Que es bien interesante. It's very interesting cuando todo está bien. When everything is fine.
when you have food on the table, tienes comida, you have the bills paid, has pagado los cobros, you have a job, tienes trabajo, family is okay, la familia está bien. Everything appears to be okay. Y ahí muchas veces es el momento donde no buscamos de Dios. That's often the time where we don't seek God. Y tiene que ser al revés. It has to be backwards. We have to seek God at that moment to thank Him, para buscarlo, para agradecerle, para prepararnos to get prepared, because, Nikki, correct me if I'm wrong, but the bad time will come. El momento duro, right? It's just, you know, it's just gonna happen, va a pasar. Entonces, qué bonito, how beautiful that when that time does come, you're prayed up. Ya estás suficientemente orado suficiente. Y literalmente es como que el arma necesaria, the weapon that you need to battle that moment, you have it with you. Ya está con usted. You have it in your back. Aquí está. Tenga. You know, here you go. And you're prepared. Está preparado. Cuando no lo hacemos, when we don't do it, no estamos preparados. We're not prepared. No es que vayamos a perder y que no podamos sobrepasar. It's not that we're going to lose the battle and we're going to, you know, just be totally disconnected. But at the end of the day, we will have to fight harder than if we had been seeking our God throughout. We can also see, podemos ver también acá en Romanos 8:8, Romans chapter 8, verse 8, where it says, Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Gracias. Those who are in the realm of the flesh cannot please God. Hermanos, si yo me levanto en la mañana, if I wake up in the morning, y mi primer pensamiento soy yo, my first thought is me, and then mi segundo pensamiento, my second thought is me, mi tercer pensamiento es me, todo es yo, everything is I. What am I doing with that? ¿Qué estoy haciendo con esto? I'm turning into a selfish person. Me estoy convirtiendo en una persona egoísta que busca complacer los deseos y concupiscencias propios. Somebody who's seeking to please their own selfish desires and wishes. Y terminamos con esto último. We finish with this. Los pecados se convierten en vicios. Sins become vices. They become literally like addictions. There are a lot of different vices, different addictions. And when I'm talking about addiction, it doesn't have to be alcohol or drugs. No tiene que ser alcohol y drogas. I'm talking about addictions of actions, adicción de acciones. Por ejemplo, muchos hábitos nocivos son difíciles de superar, ya que con el pasado del tiempo se crea una dependencia química o psicológica. You can actually, through different habits, develop, as time goes by, a chemical and a psychological dependency on certain things. For example, drinking coffee, tomar café. Para algunas personas, to some people, and this is a double thing, it's like a double-edged sword, como una espada de filo casi, because in your mind, it helps you, en su mente le ayuda. But then, when it becomes something physical in your body, se convierte en algo físico, su cuerpo está pidiendo la cafeína, your body is calling for the caffeine. Ejemplos de esto también se podría decir, ¿verdad? Some examples of this, obviously, right, would be the ones that would come to mind at first, los que vienen a la mente de primera manera, que vienen siendo el cigarro, la droga, el alcohol, la pornografía, which, you know, it tends to be like cigars, smoking, drugs, alcohol, pornography. But hay que entender, but we have to understand, y esto es un punto bien importante, it's a very important point. Cualquier pecado puede convertirse en un vicio. Any sin can turn into a vice, into a vicious cycle. Any sin, lying, la mentira, and like Erica shared earlier, como compartió Erica anteriormente, sometimes some of the harder ones are the ones that you can't see.
Algunas veces los más difíciles son los que no se pueden ver. Because, you know, if the thing is, let's say, is doing drugs, es you know, hacer drogas, somebody has to buy it, tiene que comprarla, so it's something physical, algo físico. But, you know, when it is not seen, cuando no se puede ver, it could often be very dangerous. Puede ser mucho más peligroso. Así que entendemos, hermanos, lo que dice Romanos 7:15, what Romans 7:15 says. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. I don't understand what happens to me because I don't do what I want, but what I detest. Así que vamos a parar ahí por hoy. We're going to stop there for today. La semana que viene vamos a hablar sobre lo que son las clases de pecado. Next week we're going to be talking about the different types of sin. Y cuando hablemos de esto, when we talk about these different types of sins, le había pedido que pensaran ustedes en su vida. I had asked you to think about your life and vices. Una pregunta un poco más general, a more general question. ¿Cuáles? Now it's not just one. Para no solamente uno que sea el más, sino que cuáles son pecados que tratan de venir a la superficie de su vida. What are sins that try to come to the surface of your life? Así que vamos a orar. Amado Dios, gracias, Padre, por este día. We thank you, Father, for this day. Thank you, Lord, for the class today, por la clase de hoy. Thank you, Father, for those that were able to participate, por los que pudieron participar. Te pedimos, Señor, que nos ayudes en este proceso de caminar honrándote. We pray, Father, that you help us as we walk in this process, Father, to honor you. Guía nuestros pasos, guide our steps, y que podamos ser, Señor, aprendices, that we could be learners, que podamos ser, Señor, personas dispuestas a honrarte, people who are willing to honor you. En el nombre de Jesús, in Jesus' name, amen and amen. Amen y amen. All right, praise God. Amen.